podemos ir haciendo la presentación de su parte para posteriormente me dar el pase. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, mi estimado profesor Marco. Muchos éxitos en la disertación de la noche de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto saludarles, tenerles nuevamente en este espacio, considerando que ya hay suficiente personal, siendo ya las 7:10 de la noche, hora Colombia. Vamos a iniciar con este seminario internacional relacionado a la redacción de artículos científicos, específicamente en el área de la investigación penal. Recuerden que elaborar un artículo científico en el ámbito de las diferentes ciencias que nosotros nos destaquemos, pues es crucial y permite de alguna forma facilitar la difusión del conocimiento especializado, ¿no? Estos documentos que nosotros como profesionales, como académicos elaboramos, permiten compartir el descubrimiento, los avances, las nuevas perspectivas que enriquecen la comprensión de lo que nosotros estamos realizando. Específicamente en el área de las ciencias penales, nuestro ponente la noche de hoy es el magíster Marcos Rosso, quien es venezolano. Él es profesor en la universidad, en diferentes universidades de Venezuela, es abogado y es magíster en criminología. Le doy el pase a nuestro ponente la noche de hoy, destacando su pertinencia, su experticia en esta área, y esperamos pues puedan tener una noche agradable a partir de esta interacción. Bienvenido, mi estimado profesor. Muy buenas noches para todos. Buenas noches desde cualquier parte del mundo donde nos observen. Muchísimas gracias primeramente a Dios por permitirnos el día de hoy tener este encuentro y a la plataforma de Plaxis, en especial al profesor Daniel, quien es la persona que ha coordinado a que se realicen este tipo de eventos. Bien, bienvenidos todas, todos para el presente seminario, que es un seminario corto, ¿sí? Por cuestiones obviamente del tiempo, no vamos a extender por horas, pero sí tomaremos el tiempo necesario para abarcar en profundidad, de ser posible, algunas particularidades que son propias del tema, de la temática, que va a ser parte de lo que se hablará. Bien, en primer lugar hay que entender los aspectos más importantes de la investigación penal y cuáles son las figuras que integran la investigación penal y qué es la investigación penal. La investigación penal, cuando hablamos de investigación penal, para algunos otros países se les asemeja lo que es la investigación criminal o la investigación criminológica o criminalística. Claro, ya eso se hablará, son ciencias diferentes, pero que conforman parte de la investigación penal. Entonces la investigación penal es el norte o es la especialidad sobre la cual va a girar en torno, el objeto de estudio se va a desarrollar sobre la investigación penal, en el caso de la redacción de artículos científicos. Obviamente la redacción de artículos científicos no es una tarea fácil, al igual que realizar un trabajo de grado o una tesis doctoral. No es un trabajo fácil porque hay que manejar muchas cosas, que si las normas APA, que si los reglamentos, que si los manuales. Cada universidad tiene metodología de investigación diferente, tiene manuales internos. Algunos se asemejan, algunos diferencian. Por lo menos aquí en el estado Táchira, de donde soy oriundo, hay diversas casas de estudio. Y en particular, no lo voy a nombrar la casa de estudio, pero hay una casa de estudio que a nivel metodológico tiene una especie de atraso porque utiliza unas normas APA ya obsoletas y que muchas veces le dificultan a los jóvenes realizar los trabajos de grado, ¿sí? En las materias de seminario. Mientras que hay otra casa de estudio que utilizan las normas APA más actuales, particularmente la mayoría tiende a utilizar las normas APA esta edición, y esto es muy importante manejarlo en cuanto a lo que es la metodología propia de la redacción de un artículo científico. Si hablamos entre una universidad, ahora si hablamos entre una universidad que es indexada, que es arbitrada, que tiene diferentes protocolos o procesos internos para la presentación de un artículo científico, pues habrá otro tipo de exigencias adicional o de repente algunas particulares. Bueno, a nosotros nos gusta que uses la letra Times New Roman de número 12, L'Oreal, y así. Pero el presente seminario no gira a dar una clase de metodología, gira en torno a la investigación penal y cómo esto
lo aplicamos para la realización de un artículo científico. En primer lugar, la investigación penal está compuesta de grandes personas que intervienen durante todos los procesos, y esto es algo que es semejante prácticamente en todos los países del mundo, no solamente aquí en Venezuela, sino en muchos países. Hay que entender primero entonces las figuras que conforman el proceso penal. Y en el proceso penal se configura el juez, el fiscal y la defensa técnica. La defensa técnica puede ser llevada tanto por defensores públicos y defensores privados, el abogado en libre de ejercicio y obviamente el fiscal que pertenece al Ministerio Público y el juez como director de todo este proceso. Ahora bien, estas tres figuras que conforman la investigación penal, que conforman el proceso penal, corrijo, tienen un debate de un hecho, donde se busca el esclarecimiento a través de la búsqueda de la verdad de estos hechos que han sido presentados al conocimiento del juez. Pero ¿quién presenta estos hechos? Estos los hechos los presenta un fiscal. Y este fiscal, a través de una investigación, porque es el director de la investigación, es el director de todas las fases que integran la investigación, va a presentarle estos hechos al juez. ¿Y el fiscal con quién trabaja? El fiscal trabaja con los órganos auxiliares de justicia, que como en muchos países son los órganos policiales. En algunos otros casos, dependiendo de los hechos, pueden ser órganos militares, órganos especializados, técnicos especializados en investigación penal, etcétera, etcétera. Entendiendo las figuras que conforman la investigación penal en sí, podemos hablar ya de las diversas teorías que van conformando cada uno de estos aspectos. Y es importante que el autor del artículo científico se defina en una de estas partes. Un autor en materia de redacción de artículos científicos donde se hable de la investigación penal, que no defina cuál va a ser la parte bajo la cual va a hablar, sobre qué criterio va a hablar, sobre qué figura se va a colocar, es decir, qué corriente va a seguir, a quién va a seguir, va a realizar un artículo científico de repente muy abstracto o muy amplio, y es costumbre ver ese tipo de artículos, y lo ideal es que si se va a hablar desde una postura del Ministerio Fiscal, pues hay que hablar desde el Ministerio Fiscal. Si que se va a hablar de una figura judicial, pues se habla desde la figura judicial. Si se va a hablar de la figura del abogado de la calle, el abogado en litigio, ¿sí? Pues se habla desde esa figura del abogado. ¿Por qué? Porque las doctrinas o las corrientes que son parte de cada institución, de cada organismo y en particular de lo que integra esa tríada que se explicó inicialmente del proceso penal, van a estribar en que en muchas ocasiones van a chocar, van a haber diferencias. Y estas grandes diferencias ocurren sistemáticamente, precisamente por no haber el autor escogido una postura doctrinal que seguir, y trató de abarcar un poquito de todo, y a la final cantinfleó, como decimos por ahí. Habló mucho, pero a la final no terminó de decir nada en concreto. ¿Por qué se habla de esa figura? Bueno, porque es que el juez tiene una doctrina. Nosotros en cualquier ordenamiento jurídico, cualquier país, tenemos leyes penales, tenemos una constitución obviamente y tenemos unas leyes penales, un sistema penal que está regido por leyes, tanto subjetivas como adjetivas, leyes que son sustantivas, que hablan del proceso, leyes que hablan sobre delitos, hablan de cómo se van a procesar estos delitos, o leyes que tienen ambas cosas. Pero también está la doctrina, las corrientes doctrinales, el positivismo, el justnaturalismo, el neopositivismo. Hay autores, hay doctrinarios, hay corrientes, que si Emmanuel Kant, que si Marx, que si Kelsen, y cada uno de ellos, aunque en sí tienen todas sus semejanzas, también van a tener sus grandes diferencias, y grandes cuando son corrientes, que en unas son positivistas y en otras son naturalistas. Y así como eso sucede en esas corrientes, hablándolo de un nivel académico, también se ve en la parte de la investigación penal, en cuanto a los criterios de las posiciones de cada figura. Entonces, si se entiende que el juez es el director del proceso, y si tú vas a hablar desde esa perspectiva, desde ese enfoque, esa óptica del juez,
de esa manera es que vas a desarrollar el trabajo. Si tú vas a hablar del fiscal como director de la investigación, pues tienes que colocarte en esa posición y entender que el fiscal del Ministerio Público, y aquí en Venezuela sobre todo, pues por ser yo abogado venezolano, pues lo puedo decir con más propiedad, pero sé y conozco el derecho colombiano, conozco el derecho español y derecho americano, que es más complejo porque es otro tipo de derecho al de estos países. El fiscal tiene su propia doctrina, tiene sus teorías. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que se ha organizado el sistema penal en el mundo. Que hayan partes que integran cada proceso y que cada parte que integra el proceso cumple un rol, cumple una función y por ende debe desarrollar sus propios criterios, su propio nivel académico para realizar su investigación. Entonces, si hablamos también desde la figura del abogado, la defensa técnica, el abogado público, el abogado privado, quien es el que va a defender a la parte que está siendo acusada, es decir, al imputado, al acusado propiamente dicho, también va a tener unas doctrinas que va a seguir, doctrinas que pueden ser iguales a la del fiscal, pueden ser iguales a la del juez o simplemente van a chocar. Esto hablándolo en un término de lo que es el proceso penal. ¿Cómo se lleva eso a la investigación penal? En cuanto a la redacción de un artículo científico, es igual, porque si, como lo dije ya anteriormente, el autor, el ensayista, vamos a decirle el ensayista, de ese artículo científico, se pone a divagar, o sea, trata de hablar que el juez, la teoría que tiene el juez, de la doctrina del judicial, y habla de la doctrina fiscal también, y habla también de lo que dice el abogado. Entonces, quien trate de entender cuál es el objeto de estudio, qué es lo que él realmente quiere, cuál es su enfoque, cuál es el fenómeno que está siendo objeto del estudio, pues se va a perder, se va a ir, porque va a hablar sobre muchas cosas y muchos temas que van a surgir de cada postura, de cada posición y a la final no va a lograr cumplir ese objetivo general de su objeto de estudio, de su investigación. Por ello es que es importante primeramente conocer las figuras del proceso penal. Y para eso no necesariamente hay que ser abogado, puede ser un criminólogo, puede ser un criminalista, que va a realizar un trabajo referente a esto. Y obviamente para conocer las figuras, las posturas de cada parte del proceso de investigación penal, también hay que conocer los instrumentos. ¿Y cuáles son estos instrumentos? En primer lugar, vamos a tomar la Constitución como máxima norma en un ordenamiento jurídico desde la perspectiva legal, ¿sí?, que rige y que constituye y arma la partida de nacimiento del Estado. Y finalmente, debajo de ella, todo el dispositivo legal, las leyes con sus diferentes rangos, como los decía Kelsen, las leyes orgánicas, las especiales y las generales. Y dependiendo de cada rango, pues hay leyes que hablan sobre materias específicas. Pero hay que entender algo en la investigación penal, y es que aunque se dice que es investigación penal y que ciertamente se persigue a alguien para imputar un delito o para defenderla de la imputación de un delito, no necesariamente las únicas ciencias que van a colaborar en una investigación penal son ciencias penales, no. Si lo hablamos desde el punto de vista jurídico del derecho, y esto es importante entenderlo, porque aquí ya hablamos de las teorías que pueden llegar a conformar un artículo científico, desde el punto de vista del derecho hay muchísimas ramas. Si hablamos de las dos grandes ramas que conforman el derecho, como es el derecho público y el derecho privado, cada una tiene sus subdivisiones en sus subramas. Obviamente el derecho penal, por principio lógico, por ser de orden público, pertenece a la rama del derecho público. Pero es que el derecho civil, la rama de la gran rama del derecho privado, ¿sí?, este derecho civil, tiende a tener cosas que le relacionan a la parte penal. Les coloco un ejemplo rápidamente. Por lo menos aquí en Venezuela existe el Código de Comercio. En otros países le dicen Código Mercantil. Es la ley que se encarga de regular las instituciones privadas de carácter social que se conforman para, sea perseguir fines de lucro, sea para ejercer las actividades comerciales propiamente o los negocios entre los particulares, etcétera, etcétera. Esto es una norma que existe en todos los países del mundo. Siempre va a haber leyes mercantiles o leyes que regulan las actividades comerciales de las personas. Estas leyes de repente me establecen cómo se debe seguir los protocolos para
que una empresa se constituya como empresa y qué se debe hacer para que una empresa, después de haber sido constituida, mantenga su régimen económico, por ejemplo. Entonces resulta que hay una investigación penal porque una empresa aparentemente ha defalcado dinero y ha legitimado capitales. Estamos hablando de dos tipos penales. Pero para poder entender esto, hay que entender qué me establece el Código de Comercio, esta ley mercantil, y cómo funciona esta empresa. Entonces vemos cómo la ciencia del derecho, en la parte de ese derecho civil, de ese derecho privado, en la parte de la ley de comercio por lo menos, el Código de Comercio, me regula cómo se rige esta compañía, esta empresa, dependiendo del tipo de compañía que sea. Y con ello sirve a la investigación penal para entender qué fue lo que pasó. Si logramos comprender que entonces la investigación penal no está sujeta nada más a hablar sobre lo que sería lo más ordinario, lo más común, la criminología, la criminalística, ¿sí? El derecho penal propiamente dicho, vemos cómo hay otras cosas que van relacionando. Dígame el derecho notarial, el derecho registral, una rama de ese derecho privado que es muy importante de la hora de estudio cuando se habla de legitimación de capitales, de delincuencia organizada, porque ahí ese derecho notarial es donde me habla cómo se constituyen, cómo se redactan estos documentos, las leyes que regulan esta rama del derecho y me dice cómo se debe constituir con una compraventa, una sociedad de entre dos personas que no tenga que ver con la parte mercantil, sino préstamos y etcétera, porque de esta manera se pueden evadir responsabilidades penales, lo que se llama las ventas simuladas. Entonces es importante conocer estas partes del derecho civil. Aquí particularmente en Venezuela está ocurriendo un fenómeno de un tiempo para acá porque pues, y obviamente sin caer en política, y a las personas que tal vez envíen preguntas posteriormente, les aclaro desde este momento, esto es un espacio académico, esto es un espacio que nos encontramos de en cuando, cuando Dios lo permite, para disertar y compartir conocimientos e ideas sin caer en politiquería. Yo particularmente digo, el día que yo quiero hablar de política, creo el espacio para hablar de política y me hablo de política con quien tenga que hablar. Pero, ¿por qué lo digo? Por lo que voy a decir. Aquí hay una tendencia de la Fiscalía General de la República de un tiempo para acá que según cada momento se crean fiscalías especiales con ciertas competencias de investigación penal y ahorita, de un tiempo para acá, o sea, después de 20 años prácticamente de que está este nuevo proceso penal que se sigue aquí en Venezuela, que es el proceso acusatorio, porque antes estaba un proceso inquisitorio, se crea después de tanto tiempo fiscalías especializadas en materia de protección al inquilino. Entonces ahora, al inquilino y al propietario. Entonces ahora vemos fiscalías de investigación penal que están tratando asuntos que en principio podría decirse son de naturaleza civil, porque hablamos de desalojo de locales comerciales o de vivienda, particularmente más de vivienda. Y uno diría, en principio, ok, pero ¿qué tiene que ver eso con la parte penal? Eso son cosas o asuntos civiles. Y sí, en un principio podría decirse que por lógica sí, pero supongamos un caso donde hay una persona mayor, sobre todo personas mayores y pasa mucho, le alquilan a alguien y esa persona es inquilino, le entrega 3 meses de depósito, 4 meses por adelantado y le da todo el dinero que le pide para entrar a ocupar el inmueble. Y después que ese dinero ya llegó al punto en el que ya tiene que el inquilino empezar a pagar mensualidades, ya el inquilino no quiere pagar. Ya el inquilino no quiere pagar y ya se quiere desentender de sus obligaciones, en principio diríamos civiles. Pero ¿qué me ha dicho la doctrina fiscal ahorita? Bueno, que aquí hablamos de prácticamente una estafa porque se entró con una intención, un engaño, ¿sí? Se entró ejerciendo actitudes engañosas, se está aprovechando de la buena fe del otro y se está obteniendo un beneficio propio o para un tercero en perjurio de otro, elementos que constituyen la estafa. Entonces ahí, si lo profundizamos desde ese punto de vista, lo vemos desde esa óptica, diríamos, bueno, entonces sí es válido que haya investigaciones penales que se sigan en torno a desalojos de vivienda,
donde realmente, en principio, regularía ese derecho privado, y las normas del derecho civil me dicen que todos esos procesos de desalojo se rigen por tribunales civiles, y eso es una jurisdicción completamente diferente a la jurisdicción penal. Entonces, para poder profundizar en un artículo científico, si hablásemos sobre la creación de esta fiscalía y las nuevas investigaciones penales en materia de desalojo, diríamos, es un tema interesante. Diríamos que es un tema que vale la pena abordarlo, pero no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista doctrinal. Esa doctrina que en este momento, pues, como les digo, de un tiempo para acá, después de prácticamente 20 años de reforma de aquel Código de Enjuiciamiento Criminal venezolano que existió, de ese sistema inquisitorio, ahorita tenemos un nuevo sistema penal, y ahora tenemos fiscalías que se especializan, pero pues esto depende de los momentos, de las necesidades. Recordando que el derecho, la sociedad, tienen que ir de la mano. Cuando el derecho va debajo de la sociedad y el derecho está muy atrasado en cuanto a los avances sociales, empieza a haber anarquía, caos. Mientras que si el derecho va muy avanzado y la sociedad va muy atrás, entonces hablamos de violaciones de derechos humanos, podríamos hablar de ese abuso del poder del ius puniendi del Estado, ¿sí? Y si hablamos de esa equidad, pues podríamos ver que efectivamente a veces por necesidad se deben seguir ciertos temas para poder comprender las cosas. Entonces, esto es parte de esos perfiles que se están hablando, que son necesarios tenerlos en cuenta, y que al tener en cuenta cada uno de estos perfiles, de esas doctrinas que existen del fiscal, del juez, del abogado, pues el autor le va a ser más fácil realizar la investigación penal y desarrollar de esta manera su investigación académica. ¿Por qué? Porque la particularidad de desarrollar artículos científicos de investigación penal, diferente a un artículo en gerencia, un artículo en educación, es que si hablamos de educación, pues vamos a hablar de diferentes teorías, de diferentes autores, que si hablamos de Skinner, que si hablamos de Piaget, que si vamos a hablar de Siemens, de Martínez Miguelés. Entonces cada uno ya tiene una doctrina, ya tiene una corriente, y el autor se va a limitar a estudiar la corriente de ese autor y se va a colocar del lado de ese autor si lo está haciendo con esa finalidad, o para realizar críticas referente a esa postura, pero va a tener que utilizar también para hacer esa crítica otro autor que refuerce sus argumentos, igual como en gerencia o cualquier otra ciencia. Mientras que la investigación penal hay que primero entender cómo se conforma el proceso penal, cómo se conforma la investigación penal realmente, las partes que la constituyen, y que hablamos de parte de un proceso que ya está constituido legalmente. ¿Por qué? Porque todo esto está en la ley, ya está normado por el Estado, y lo que hay que es buscar cuáles son las posturas de esas partes que integran para podernos ir y hablar con propiedad de lo que está en la ley, o de lo que no debería estar, o de lo que falta porque esté. Entonces, es una gran diferencia a la de otras ciencias, y espero que me haya hecho explicar porque es un poco complejo tratar de decirlo, pero sí se puede, siempre y cuando el abogado, el criminalista, el criminólogo, o no necesariamente el abogado, de repente un politólogo o un docente, un educador, se interesó por abordar el tema de una investigación penal en particular y llevarlo al ámbito académico, pero tiene que entender cuáles son estas partes que constituyen el proceso penal y cómo se realiza la investigación académica acorde, entendiendo en primer lugar cómo se hace la investigación penal. Para ello también es importante entender que hay teorías, al igual que esas posiciones, esas doctrinas de cada parte, de la doctrina del fiscal, la doctrina del juez, la doctrina del abogado, las doctrinas que nutren a todas estas partes del proceso, que si hablamos de la investigación penal propiamente hecho, podríamos hablar de casos de estudio, hablaríamos de esos trabajos de grados que de repente pudiesen ser a veces más cuantitativos, donde ya hablamos de estadística, que según el Observatorio Nacional de Criminalidad, el 60% de los delitos son de naturaleza de violencia de género, un 20% son sobre esto, otro 10% son sobre materia de tránsito, y así sucesivamente. Entonces, es importante entender
de que si hablamos de la investigación penal desde el abordaje de alguna de estas teorías, hay que hablar sobre las teorías del caso. Es decir, si vamos a hablar de teorías como por lo menos la teoría de las ventanas rotas. La teoría de las ventanas rotas, que es una teoría criminológica, jurídica, sociopolítica, podría decirse también, donde se efectuó una serie de experimentos con la finalidad de ver cuáles eran los factores que realmente incidían sobre que se perpetraran hechos punibles en ciertos sectores. Todo fue desarrollado en Estados Unidos. Pero para que me entiendan, lo que quiero decir es que si vamos a desarrollar una investigación académica que va a cernirse sobre algo de investigación penal, no estoy hablando de algo jurídico, porque una cosa es hacer investigaciones de derecho y otra cosa es de investigación penal, que obviamente está subsumida dentro del derecho, pero esto es algo muy especial. Y esta especialidad requiere que la persona también entienda que se manejan teorías de caso, estas teorías plausibles que me dice cómo realmente se llevó una investigación. Yo pongo, por ejemplo, siempre cuando hablo de esto, y está escrito en un libro muy bueno que lo recomiendo para leer, que se llama Sangre Fría, de Truman Capote, que habla sobre el asesinato muy atroz que ocurrió en la década de los años 20 para una región de Estados Unidos. No le voy a dar muchos detalles para no spoilearlos, si les anima a leerlo, en el cual dos delincuentes al salir de la cárcel cometen una serie de actos criminales y que después de estos actos son perseguidos por las autoridades. Pero las autoridades en el momento que los detienen por la carencia de la tecnología de aquel entonces y porque no había suficientes elementos de prueba con fuerza, no podían enjuiciar a estos criminales. Entonces, si usted realiza un artículo científico sobre este libro, sobre este hecho, sobre este caso de estudio, hay que armar su propia teoría de cómo fue la investigación penal que se siguió en ese momento, cómo usted realizaría una investigación penal de ese entonces ahorita en la actualidad. Entonces usted tendría que manejar ya la tecnología de la información, estas teorías que constituyen parte de la informática forense, por decir un ejemplo, si habláramos de vaciados de cámaras, si habláramos de experticias de vaciado de contenido, de mensajes de texto, etcétera, etcétera. Todo esto parte del hecho de que el autor debe también crear su propia teoría para así de esa manera armar un objeto de estudio antes de sentarse a hacer el trabajo, el artículo científico. ¿Por qué? Porque si el autor no tiene claro en la parte de investigación penal qué es el hecho que está buscando investigar, si está hablando de una teoría, si está hablando de una corriente, de esa doctrina, desde el punto de vista del fiscal, desde el punto de vista del juez, va a hablar o a ampliar mucho y va a decir un poquito de todo, pero al final no va a decir nada. Y es mejor, como lo es en la parte de la investigación penal, ser muy específico sobre lo que o lo cual usted va a abordar el tema. Porque no es lo mismo usted abordar un tema desde un punto de vista criminológico, abordarlo desde el punto de vista criminalístico. Por ello, es importante manejar la tríada de la investigación penal, que son las ciencias, las grandes ciencias que conforman la investigación penal. Y son tres: el derecho, la criminología y la criminalística. Esas son las tres ciencias que conforman la investigación penal. En torno a estas ciencias, la gente, las personas, realizan el desarrollo de una investigación penal. La criminología como ciencia que estudia la conducta del delincuente, la conducta del sujeto activo que ha realizado el hecho punible y también la conducta de la víctima, me indica estos perfiles mentales, psicológicos, psiquiátricos que puede tener una persona que la llevó a cometer un hecho o que la llevó a ser la víctima de su propia desgracia, como dicen por allí. Porque también hablamos en la criminología sobre ese tipo de estudios cuando la víctima es quien facilita prácticamente que se realice el acto, y eso es muy común por lo menos en los actos donde hay violencia doméstica, violencia de género, porque hay una violencia intrafamiliar que es permitida porque la mujer no denuncia. Entonces eso lo estudia la criminología, las conductas humanas, los pensamientos. Ahora bien, la criminalística, si hablamos de la criminalística, la ciencia que estudia el hecho y cómo se cometió el hecho. Y aquí no hablamos de qué llevó a la persona a cometer el hecho, sino cómo se cometió el hecho, es decir, la exteriorización de la conducta. ¿Cuáles fueron las circunstancias que se dieron en torno a un hecho
y esto es parte de esa investigación criminalística. A su vez, si hablamos del derecho, como ya fue el primer punto tocado, pues hablamos de todo el compendio de normas que regulan la sociedad y que son parte fundamental para la regulación del comportamiento humano, del ciudadano. Pero hablar de derecho no solamente es hablar de ley, también hay que entender que hay otro tipo de instrumentos que, aunque podría decirse no son jurídicos, no obstante sí guardan relación con el derecho y son influenciados por ellos, así que por ende ellos son parte del derecho. Por ejemplo, hablamos aquí en Venezuela, tal vez en otros países tienen otros nombres, pero aquí hablamos de un manual de cadena de custodias, manual único de cadena de custodia, que es la que me dice a nivel criminalístico cómo se debe realizar el procedimiento de colección de evidencia. Aquí en Venezuela, eso es muy importante a la hora de la forma en que se obtiene la evidencia, ¿no?, de un caso. También hablamos de compendios de investigación penal, que son suscritos todos estos manuales técnicos por diferentes organismos del Estado, desde el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría Pública, el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Interior, de Relaciones y Justicia y Paz, etcétera. Hablamos también de algo muy importante, la jurisprudencia, y esto es algo que en la investigación académica, sobre todo en artículos científicos y propiamente dicho, hasta en trabajos de grado y tesis doctorales, a veces se olvida y se deja de lado cuando los objetos de estudio guardan relación con las partes jurídicas. No solamente es la ley, no solamente son los manuales los únicos que hacen vida del derecho, no, la jurisprudencia es muy importante en el país. Y dependiendo del tipo del derecho, como es en el caso de la mayoría de los países latinoamericanos, que somos del tipo civil law, hablamos de la jurisprudencia que es emanada por los altos tribunales de la República, y estos altos tribunales me dicen o a veces aclaran, interpretan, amplían artículos que están en la ley. Por eso es que es muy importante siempre tener en cuenta que la jurisprudencia es una de las piedras angulares en el desarrollo jurídico del Estado, y en la parte de un proceso penal, bueno, ni se diga, ahí se establecen muchas veces criterios que deben ser obligatoriamente cumplidos por los jueces inferiores. Y esto es debido a, más allá de la organización constitucional que tiene cada país, es que hay principios del derecho, en la parte del derecho penal, como el indubio pro reo, ¿sí?, o el derecho que le favorezca más al procesado, al reo, al detenido, al preso. Y de repente la norma es muy rígida, muy intransigente en alguna cosa en particular, pero la jurisprudencia, a pesar de que es una norma de orden público en la parte penal, interpreta, y a través de la interpretación de la Sala Constitucional, por ejemplo, quien es quien tiene esta potestad, va a decir, bueno, aquí se estipula esto, pero se considera que debido a los cambios sociales, debido a esto, este artículo está violentando derechos constitucionales y por ende este artículo no debe seguirse aplicando. Y debe la Asamblea Nacional, el órgano legislativo, en el momento que reforme la ley, derogar este artículo, porque obviamente es una potestad ya del órgano legislativo, no del órgano judicial. Hablando en lo que es el deber ser y de cómo deben ser las cosas, ¿sí? Es decir, hablando en los términos de lo normal, de lo como un tribunal superior, un tribunal constitucional, como lo es la Sala Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, la máxima en todo el circuito judicial del Estado, pues debe cumplir algunas veces esa función, y eso tiene que ser valorado por el investigador académico en el momento en que desarrolla una actividad. ¿Por qué? Porque de repente, les voy a colocar un ejemplo. Aquí el Código Penal del año 2005, no se ha vuelto a reformar, me contempla en el artículo 405 la figura del homicidio y me dice: quien diese muerte a otro será penado con prisión, presidio de 12 a 18 años. Resulta que ya aquí esa figura de presidio no existe. Eso ya no existe. A nivel de lo que es lo jurídico, de lo que es la doctrina ya legalmente constituida, no se le puede esclavizar al detenido o al preso a que cumpla ciertas cosas como lo es el trabajo forzoso,
bueno, vamos a sacar tantos presos para que construyan una carretera porque de esa manera es que van a cumplir su pena. No, eso ya no existe. Pero el Código Penal sigue contemplando ciertas cosas y particularmente en los artículos siguientes, como es el 406, que me habla que las personas que se vean relacionadas con un homicidio calificado, que es lo que me dice el 406, no pueden optar a beneficios procesales. Esto es una norma del año 2005, pero resulta que el actual Código Orgánico Procesal Penal del 2021 me habla sobre estos beneficios procesales y que estas personas no tienen esas limitantes, las que están siendo condenadas, han sido investigadas por estos hechos. Entonces, ¿qué ha dicho la Sala Constitucional? Que no se le puede negar el derecho, el beneficio procesal bajo ninguna circunstancia a una persona si ha cumplido los requisitos que establece la ley para que se le otorgue un beneficio procesal. Entonces, eso es una tarea del órgano judicial que emana a través de una sentencia ese criterio. Y resulta que de repente alguien desarrolla un trabajo científico, su artículo lo hace omitiendo este pronunciamiento, pues su artículo va a estar viciado y va a dar una errónea concesión, una errónea idea al lector en el momento en que lo lea. Por eso es que es muy importante tener en cuenta, tener en claro cuál es la verdadera mística que hay detrás de la investigación académica, en parte de la investigación penal. Entonces esa triada de la cual se habla, ese tetraedro de las ciencias que conforman la investigación penal, tiene mundos internamente y dependiendo de la postura que quiera seguir el autor del artículo científico, pues tiene que anclarse a una de estas posturas para poder desarrollar un artículo apropiado, especializado en un tema en particular. Porque el que mucho quiere abarcar en una investigación de esa índole, termina hablando mucho, pero de verdad desarrollando muy poco. Ahora bien, podría decirse que la investigación penal es metodológicamente igual al desarrollo de una investigación académica, la redacción de un artículo científico. Hay que, en primer lugar, hablar también, es muy importante, de cuáles son las formas que habitualmente conforman la investigación penal en cuanto a la praxis forense. La investigación penal evidentemente tiene un sometimiento como ciencia al mundo y al tiempo. El tiempo. Entonces, en primer lugar hay que entender que uno de los principales factores que son tomados en cuenta y que son parte crucial de la investigación penal es el entendimiento del tiempo, del orden cronológico en el cual ocurrieron una cantidad o serie de sucesos o de hechos que van a ser objeto de estudio de esa investigación penal. Es decir, la cronología es parte fundamental de la investigación penal, porque sin ella no podría desarrollarse. Fíjense que la importancia es tan grande del tiempo, de la cronología, que si habláramos por lo menos a nivel criminalístico, no es lo mismo colectar una muestra de sangre en una persona que tiene una herida recién hecha a una persona que ya haya fallecido y que ya tenga la sangre coagulada porque pues ha sido expuesta al tiempo y a la intemperie y que a raíz de esta exposición se han perdido algunos elementos en la cadena de ADN que trataban de ser buscados para relacionar con cierto hecho a esa persona. Las fibras pilosas o tan siquiera inclusive como lo que es lo más común, la descomposición de una persona. Si no se tomase en cuenta el tiempo, la cronología de las cosas, no pudiese determinarse la causa, la fecha, perdón, de muerte de una persona o cuánto tiempo lleva muerta una persona, cuánto tiempo lleva en descomposición, porque según el tiempo de descomposición podríamos presumir que esa persona falleció entre tal fecha y tal fecha, y entre tal fecha y tal fecha, tales personas se encontraban cerca de esta persona. Entonces el tiempo es el eje central que se toma en cuenta en la investigación penal, la cronología. Y obviamente, ¿qué es lo que se estudia en la investigación penal? Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales ocurrieron los hechos.
Modo, tiempo y lugar. Ahí reafirmo lo que ya dije con la parte cronológica que me habla del tiempo. Las circunstancias de modo, cómo ocurrieron los hechos. ¿Qué fue lo que llevó a que se cometieran estos hechos? Modo, tiempo y lugar. Lugar, el espacio, la zona en la cual ocurrieron estos hechos. Esto es parte de esas circunstancias de estudio de la investigación penal. Y si lo habláramos desde el punto de vista de la redacción de un artículo científico, ¿qué hay en un artículo científico? ¿Qué se estudia como objeto de estudio para poder desarrollar una actividad académica de esa índole? Evidentemente hay que abordar un problema, hay que abordar una situación que va a ser el objeto de estudio, y esta situación pues tiene ciertas circunstancias, ¿sí? Ciertos fenómenos que han hecho que se materialice, que exista un problema, una problemática, que es lo que va a ser objeto de estudio. Y diríamos el qué, el cómo, cuándo, para qué se va a realizar el estudio académico sobre este fenómeno. Pero este fenómeno que está ocurriendo tuvo un origen, un momento en el cual empezó a asomarse dentro de la sociedad, el fenómeno que en el momento que ha aparecido, ha originado ciertos problemas. Entonces ahí hablamos que hay un sometimiento a la cronología, al tiempo, una secuencia de hechos o de actos que han ocurrido a través del tiempo, que han llevado a que esa problemática, ese fenómeno exista. Y eso es parte del estudio académico. También hablaríamos de cómo o qué causas llevaron a que ese fenómeno exista. Ineficiencia de las políticas del Estado, la falta de recursos logísticos para practicar experticias, la falta de preparación de un funcionario o de los funcionarios de X cuerpo para poder realizar experticias o peritajes técnicos a X tipo de evidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando todo esto desde el contexto de la redacción de un trabajo, de un artículo científico relacionado con la investigación penal. Entonces, si entendemos de que hablamos de ese tiempo en el cual ese fenómeno va a ser objeto de estudio, hablamos de esas circunstancias en las cuales se dio o se está dando este fenómeno que se van a estudiar, pues entonces estamos hablando de las circunstancias de modo, tiempo y pues el lugar, el sitio en el cual se va a estudiar. Si hablamos de una jurisprudencia que va a ser objeto de estudio, porque hay jurisprudencias que son sumamente interesantes y que son a veces tan amplísimas en algunas cosas que requieren un estudio muy profundo a nivel científico, académico, y se prestan perfectamente y van a abarcar siempre las mismas características. Entonces, ¿la investigación penal tiene metodología para seguirse? Sí, claro. La investigación penal tiene una metodología, y con esta metodología es que se puede realizar la investigación penal. Si no se tiene un orden lógico en la cual se vaya a realizar la investigación penal, habría un caos, una anarquía, y no se podría nunca dar el esclarecimiento de los hechos. Y traspolando esto a la redacción de un artículo científico, pues obviamente para redactar un artículo científico hay que empezar a describir un problema, las teorías que me hablan sobre este problema, y finalmente cuál va a ser el aporte que va a dar el autor para la solución de este problema, o simplemente las sugerencias que va a dar, las conclusiones, que de repente no soluciona el problema, pero esas fueron las conclusiones. Entonces podemos entender o ver que hay una gran relación entre una cosa y otra, entre una ciencia, como es la parte de la investigación penal, y lo que es el desarrollo metodológico de una investigación académica. Es indudable que el entender que una investigación académica va a tener siempre un nivel el cual va necesariamente requerir que el investigador, como lo comenté, tome una postura, tome una posición bajo la cual va a cobijarse, y bajo ese cobijo de esa postura va a desarrollar una doctrina X del fiscal, del juez, del abogado. También hay alguien o una figura que no he nombrado hasta ahora, pero que es parte crucial de la investigación penal, ¿sí? Y que son estas teorías que se desarrollan a nivel policial. Aunque no es muy común hablar de una doctrina policial,
no es menos cierto que lo que es la parte del estudio criminalístico, de cómo ocurrieron las cosas, no solamente es el fiscal el que realiza la investigación, obviamente, como si lo comenté inicialmente, los órganos auxiliares de justicia, como son los órganos que llevan materialmente, ejecutan la investigación penal, como son los órganos policiales, son los que en primera mano van a tener la estructura y la construcción de esas teorías que van a ayudar o no a que se desarrolle una investigación y de esta manera el esclarecimiento de los hechos. Por lo menos aquí hay un órgano que es el más especializado en esta materia, que es el CICPC, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que es algo así, se los voy a decir para que me entiendan, como el CSI de Estados Unidos, a nivel de lo que es la función, ¿no? De lo que es la competencia que tiene, pero obviamente no tenemos el desarrollo tecnológico que sí tienen esos países. Pero este es el órgano que se encarga de hacer este tipo de estudios, tanto criminalísticos, criminológicos, y que ayudan de alguna manera al esclarecimiento de los hechos a través de esta investigación penal. Y obviamente se desarrollan muchas teorías. Hay libros, inclusive si habláramos de la parte policial, muy interesantes. En particular hay uno que es uno de mis favoritos, que se llama Cuatro Crímenes y Cuatro Poderes, de Fermín Blanco de León. Es un excomisario del CICPC que en ese entonces realizó una investigación sobre varios delitos atroces que se ocurrieron en el país y que habla sobre los poderes, de cómo los poderes, que el poder de la iglesia, que el poder político, el poder militar, el poder social, ¿sí? El poder socioeconómico, manipulan los sistemas de justicia a pesar de que se cometieron crímenes horribles. Y en ese entonces, este autor, que fue funcionario policial, desarrolla muchas teorías que son interesantes de estudio, porque fíjense que a pesar de ser un funcionario policial que habló sobre crímenes y que ustedes dirían, pero ¿de qué habló? Yo les puedo decir, habló inicialmente desde el punto de vista criminológico y criminalístico de muchos hechos, pero él fue más allá. Dentro de sus líneas se puede entrever cómo desarrolla teorías sociopolíticas del Estado. Sí, excelente autor. Teorías sociopolíticas del Estado, sin él caer en política, sino hablar de la sociopolítica, que son dos cosas diferentes. Hablaba sobre las estructuras, de cómo se organizan las estructuras criminales, o sea, cosas que fueron más allá de un estudio policial netamente. Entonces, así como él, hay muchísimos otros bestsellers que son de estudio y que son muy importantes, y obviamente permiten a un investigador penal desarrollar trabajos de investigación académica, como la redacción de artículos científicos. Por lo menos de aquí un autor muy famoso que habla sobre una serie de asesinatos que fueron cometidos por un psicólogo aquí, un libro que se llama Sangre sobre el diván, también muy bueno. Y así sucesivamente les puedo nombrar infinidades de artículos. Y particularmente si hablamos a nivel internacional, pudiésemos también hablar de Beccaria, Lambroso, personas que se dedicaron a ese estudio también a nivel técnico policial, para de esa manera desarrollar teorías, ¿sí? Teorías como la teoría del delito, la teoría de la sanción penal, la teoría de la ley penal, donde se desarrollaron gracias a todo esto esas corrientes, las corrientes humanistas, las teorías del derecho penal mínimo, las teorías del derecho penal máximo. Y fíjense que para ustedes poder hablar siempre de cualquiera de estas teorías, tiene que estar ubicado siempre en una postura y entender esa postura. Porque cada mente, de cada papel, de esa triada de que se habló desde el punto de vista del juez, desde el punto de vista del fiscal, va a ser diferente. Si ponemos en contexto a un juez, a un fiscal y un abogado de litigio a realizar un análisis sobre 4 crímenes y 4 poderes, les garantizo con toda la propiedad del mundo que lo van a hacer de forma diferente.
van a tener sus semejanzas, pero cada uno va a realizar sus particularidades propias de su doctrina, de su posición. ¿Por qué? Porque yo lo he experimentado y lo he visto con mis estudiantes. He tenido el privilegio, el honor de servir como docente en varias cátedras de posgrado por varias universidades, en las cuales he tenido la oportunidad de tener dentro de mis estudiantes fiscales, jueces y abogados de libre ejercicio. Y cuando yo les coloco a analizar de repente a un juez que yo sé que viene de carrera, de prácticamente se graduó estando ya trabajando en el Poder Judicial y a través de una larga carrera llegó a ser juez, o sea, nunca ejerció otro cargo, nunca ejerció nada diferente de ese ámbito, va a analizar el libro de forma diferente. Igual con un fiscal, igual con un abogado que nunca ocupó un cargo público, sino simplemente se dio a estudiar lo que es el derecho desde el punto de vista del litigio. Cada uno va a analizar un análisis diferente. Van a tener sus semejanzas, claro. Todos tienen que hablar de los crímenes, tienen que hablar del racionamiento que se aplicó, de la investigación penal, pero cada uno va a decir sus granito de arena. Bueno, mire, actualmente, según la posición fiscal, se le hubiera imputado a este ciudadano el delito tal, de repente el juez dice, bueno, a este ciudadano se le hubiera condenado con una pena por esto, el abogado dice, bueno, yo creo que aquí de repente se hubiera defendido a esta persona y se hubiera realizado un estudio psiquiátrico y se hubiera determinado que estaba con trastornos psicológicos y psiquiátricos y por ende pues hubiera sido inimputable, porque lo he visto. Entonces uno dice, uy, oye, qué interesante ver cómo el abogado buscó como defender de repente alguna de esas posiciones. El fiscal trató de ver cómo hubiese buscado acusar a alguna de esos sujetos que se relacionan en este libro, el de 4 crímenes, 4 poderes, y el juez cómo hubiera procedido si él hubiera sido el conocedor de esa causa. Entonces se da cuenta uno de que efectivamente ese dicho de que cada mente es un mundo es más amplio de lo que se dice en ese coloquio. Es muy especial ver la forma en que razona. Entonces el autor del artículo científico tiene que, a juro, estar encasillado claramente en qué postura va a servir de fundamento o qué postura va a atacar, porque de repente desea hablar sobre una resolución del Ministerio Público y él no está de acuerdo que el Ministerio Público realice actos de cierta manera según una resolución, porque en la ley se dice una cosa, pero entonces como la ley no especifica ciertos puntos, el Ministerio Público se toma atribuciones de realizar la investigación ejerciendo ese ius puniendi del Estado a la manera como mejor le parece. Entonces el abogado le diría, no, yo voy a hacer un artículo científico que me dice que, por ejemplo, ¿por qué tiene que el fiscal provisorio y el fiscal auxiliar suscribir los actos de investigación? ¿Y por qué el provisorio tiene que llevar toda la responsabilidad? ¿Por qué el provisorio tiene que hacer todo esto? Lo que es el fiscal titular anteriormente, ahorita fiscales provisorios son muy pocos los que son titulares. ¿Por qué tiene que hacerlo si el fiscal auxiliar también es fiscal? Si la ley y el Código Orgánico Procesal Penal me dice fiscal, no me distingue si es fiscal auxiliar, si es fiscal provisorio, si es fiscal nacional, si es fiscal adjunto, no, me dice fiscal. Entonces, podemos ver de que cada estudio, desde cada perspectiva, siempre va a buscar, como todo estudio doctrinal o de corrientes, de alguna manera atacar una postura o defender otra postura. Y dependiendo del ataque o la defensa que quiere ejercer el autor sobre un tema en particular, en el ámbito de un artículo científico tiene que hacerlo ubicándose en su papel. Si va a hacer la investigación desde el punto de vista de ese enfoque fiscal, del enfoque judicial o del enfoque del abogado en litigio, el abogado de la calle, el abogado que está ejerciendo el derecho y que no ocupa esa figura del Estado. Ahora, si lo quiere investigar por el punto de vista policial, igualitico entraría a la larga por el enfoque fiscal, porque esa es la línea de estructura de todos los ordenamientos jurídicos y los sistemas penales en prácticamente todo el mundo. El funcionario policial es parte de la investigación, pero esta investigación va a ser dirigida por el fiscal. Y sin el fiscal no podría el policía
presentar las conclusiones, las teorías, para que sean judicializados algunos sujetos que hayan cometido un hecho punible. ¿Por qué? Porque el que va a estar en un tribunal, como lo expliqué inicialmente en esa tríada, es el juez, el fiscal y la defensa, el abogado, no el funcionario policial. Por eso es que el sistema penal, como les digo, en casi todas las partes del mundo funciona así. Pero, como ya les comenté, como con ese libro, que es el mejor ejemplo que les puedo colocar, 4 crímenes y 4 poderes, podemos ver cómo la investigación penal desde el punto de vista policial también tiene sus particularidades que son muy interesantes y que son sumamente importantes, sobre todo a lo que es el análisis tanto criminalístico y criminológico, en la cual se relaciona íntimamente la investigación penal por ser parte de las ciencias que le conforman. Entonces, ya para concluir mi ponencia, la parte de la investigación penal es realmente un tema sumamente especial del derecho y que requiere el que va a ahondar, como dicen por allí, en esas aguas, tener una realidad, un manejo de los fenómenos jurídicos que ocurren, los fenómenos criminológicos y criminalísticos que ocurren en torno a la investigación penal para poder llevar con éxito al punto de realizar un buen artículo científico. Es decir, tener el conocimiento. No hablo de títulos, hablo del conocimiento, porque muchos son doctores o dicen ser doctores y no tienen realmente el nivel académico para tan siquiera ostentar ese título, pero son doctores. Obviamente, a lo que hago referencia es que cada quien tiene que tener un manejo del conocimiento especializado en la investigación penal y entender todas estas ciencias de las que se han hablado, las subciencias que le conforman y los estudios sobre la forma en la cual usted va a orientar. Rápidamente, si habláramos de un artículo científico en materia de investigación criminalística, no es lo mismo hablar de datiloscopia y las huellas que se colectan de un arma de fuego a hablar de la balística y cuál es la composición del arma de fuego y cómo fue percutado un cartucho, qué trayectoria tomó el proyectil al momento de haber sido expulsado del arma, dónde quedaron las conchas disparadas, detonadas, dónde quedaron los casquillos, etc. Y fíjense que puede ser sobre un mismo hecho, varias ciencias, datiloscopia, balística, si habláramos de la parte química, cuando se realizan barridos químicos, por lo menos para determinar a través de una prueba TD si hay restos de pólvora en las muñecas de un sujeto para ver si realmente este sujeto detonó o percutó en algún momento un arma, pues vemos cómo cada hecho, a pesar de que sea un hecho donde se relacionen varias ciencias, va a tornarse de diferentes modos el estudio de cada cosa en particular, cada cosa en especial. Y precisamente en los acontecimientos de todos los hechos penales se ocurren cantidad de circunstancias que pueden ser en flagrancias, pueden ser en procesos ordinarios de investigación, etcétera, etcétera. Y esto que puede ser objeto de investigación en un artículo científico va a conllevar que el investigador entienda y se ubique en tiempo y espacio, cronología, cuál va a ser la postura que va a tomar y sobre qué ciencia se va a afincar para poder realizar esos estudios. Y como primera palabra, para ello tenemos la palabra flagrancia, la captura en el momento del hecho a una persona, el momento que está ejecutando el hecho punible o que acabó de cometerla o que está siendo perseguido por el clamor público, que en el caso de Venezuela esas son las formas en las que opera la flagrancia. Y bueno, por ahí alcancé a ver una palabra, planimetría, una ciencia estudiada no solamente desde el punto de vista criminalístico. Hay ciencias, o mejor dicho, por lo menos la topografía, estudia la planimetría también. Pero si lo hablamos desde el punto de vista criminalístico, es una de las ciencias muy más importantes, inclusive hasta yo diría una de las más usadas, porque el hecho de realizar una inspección técnica, ya de alguna manera usted está haciendo planimetría, está entrando entre la planimetría.
porque hay que realizar una inspección técnica al sitio donde ocurrió un hecho. Hay que determinar si fue en una casa, en un lugar público, en una vía abierta, de acceso privado, de acceso público, al cielo, con entorno cerrado, con luces naturales, con luces artificiales, etcétera, etcétera. Y todas estas descripciones hacen el levantamiento de la escena y conllevan al inicio de lo que es el bosquejo del levantamiento planimétrico, que ya es posteriormente ese plano que se realiza sobre la escena del crimen. Y una ciencia muy importante. Y de un hecho punible se puede estudiar la planimetría nada más y sobre eso desarrollar un artículo científico, o usted va a estudiar cómo fue que se detona, desde qué posición fue que se detonaron los proyectiles y cómo estos dieron en cierto blanco y cómo esa investigación penal conllevó a la condena de cierta persona. Y sobre eso es que usted va a hablar. Ese es su artículo científico, describir si se realizaron los procesos criminalísticos adecuados para la obtención de la evidencia o para el análisis de las trayectorias de disparo, o si se realizó la investigación penal adecuadamente en cuanto al levantamiento planimétrico de la escena del crimen o al levantamiento del cadáver según su postura, si las circunstancias por las cuales se determinó patológicamente que murió una persona, si realmente fueron patológicas o fueron causadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo esto, como ya se los había comentado, son parte de esas doctrinas que son importantes estudiar. Y algo particular que quería comentar, fíjense que ocurren cosas que no están en la ley, ocurren cosas que no están directamente en la doctrina, pero sí están en la experiencia. Como bien siempre lo digo, Jean Piaget decía, lo que vemos cambia lo que sabemos y lo que sabemos cambia lo que vemos. Y eso es parte del día a día del funcionario policial particularmente, en el cual va formando su carrera policial a través de la investigación de cierta cantidad de hechos que viven en su día a día. ¿Por qué? Porque el policía es el que está ahí directamente chocando, es directamente el que está con esa primera pared de la investigación penal, que va a colectar la evidencia, porque la evidencia la va a colectar el policía, no el fiscal, no el juez, no el abogado, es el policía. Entonces, como es el funcionario actuante, el que va en primer lugar a llegar a la escena del crimen, es el primero que va a tener la colección de la evidencia. Sí, hablamos de lo que es lo ordinario, lo habitual, y es el primero que va a tomar los actos iniciales, indiciarios de un caso, en el caso de este tipo, como lo estoy colocando el ejemplo, va poco a poco a formar una teoría del caso. Y obviamente hay cosas, como les comento, que no están ni en la ley ni en ningún instrumento y que le toca a aquel policía, a aquel funcionario, cabalgar según sus conocimientos sobre esa doctrina, esa praxis policial, para determinar si actúa o no actúa de cierta manera. Y les pongo un ejemplo muy común. Aquí en Venezuela, a diferencia de otros países, hay ciertas excepciones en cuanto al allanamiento, que hay en el artículo 196 del Código Orgánico Procesal me establece que el allanamiento tiene que ser solicitado y que el allanamiento lo otorga el juez. Pero el funcionario policial no le puede solicitar directamente el allanamiento al juez, como ocurre en Estados Unidos. No, el funcionario policial le solicita el allanamiento al fiscal y el fiscal se lo pide al juez y el juez decide si lo otorga o no, que es quien finalmente da esa autorización. Pero hay dos excepciones en la ley que me dicen cuándo el funcionario puede realizar un allanamiento. Y estas dos excepciones, o en estas dos excepciones, se pueden o pueden ocurrir muchísimas cosas. Y la ley simplemente me dice, sencillamente, que la comisión de un hecho punible que se está ejecutando y que los funcionarios están interviniendo, ¿sí? Lo que diríamos la persecución en caliente, la teoría que va a hacer el funcionario en ese momento es: yo estoy persiguiendo a un delincuente, ¿puedo o no puedo entrar a una casa para evitar que se escape, para que se fugue? Porque al entrar a esa casa, yo, si entro, voy a violentar la morada de un tercero y eso sería una violación a la propiedad. En principio,
va el funcionario, en su teoría, en ese momento de adrenalina, a pensar, ¿puedo o no puedo hacerlo? La ley me dice que sí puede entrar, que es una excepción para en esa persecución agarrar a detener a esa persona, pero la ley no me dice cómo debe entrar. Si va a entrar por la ventana, si va a entrar por la puerta, si se va a meter por el techo, si se va a meter por el patio. No, eso lo determina el funcionario y ya es su praxis, su conocimiento, su práctica, su agilidad mental, su agilidad física que le va a llevar a tomar la decisión cuál es el lugar idóneo para interceptar al sujeto que ha entrado a esa casa. O simplemente cuando se está cometiendo un hecho punible, que es en el caso, uno de los casos más habituales en los que podría entrar un organismo de seguridad y este entra precisamente para evitar la perpetración de hecho punible. Aquí en Venezuela ocurrió hace unos días, y es lo único que me va a permitir comentar algo personal que pensé en el momento, y fue que hubieron unos funcionarios policiales apostados en una casa porque obviamente los vecinos llamaron y se percataron de que había gritos en una vivienda, pero es que esta vivienda tenía una particularidad, que tenía una puerta aparentemente metálica y una reja externa metálica que impedía que los funcionarios entraran fácilmente hacia la vivienda. Y dichos funcionarios estaban ahí parados y estaban las grabaciones, sí, porque todo esto fue público y estaban las grabaciones allí y los funcionarios escuchaban y se desesperaban viendo por dónde entrar. ¿Podían entrar? Claro que podían entrar. Eso era un allanamiento vía excepcional que iban a hacer. ¿Por qué? Porque ahí estaba pasando algo. Había una alarma que posiblemente había un delito. Había una presunción de que se está cometiendo un delito porque habían gritos y habían gritos de auxilio desde adentro de esta casa. Desafortunadamente, que es lo que yo iba a comentar, de repente faltó un poco más de velocidad de los funcionarios de haber entrado, pero Dios sabrá por qué decidió que las cosas fuesen así, porque tal vez si hubieran entrado, el sujeto que al final terminó quitándole la vida a su esposa y quitándose la vida a sí mismo, tal vez hubiera atentado contra uno de los funcionarios. No lo sabemos, pero lo que sí sé es que de repente hubieran podido buscar la manera de entrar por otro lado o haber hecho algo más que solamente desesperarse. Y fíjense que eso la ley no lo dice. La ley no le dice al funcionario cómo actuar, le dice cuándo puede actuar, más no cómo va a actuar en ese aspecto. La ley no le decía así, disparaba la cerradura de la puerta, liberaba la reja y disparaba la cerradura interna, de la puerta interna, y liberaba para poder entrar. No, la ley le dice que si usted está presumiendo que ahí se está cometiendo un hecho punible en este caso, en esa vivienda, podía ingresar para evitar la continuación o la perpetración de un hecho punible. Ya está, eso es lo que dice la ley. ¿Qué me dice a mí la praxis policial? ¿Cómo va a ser el funcionario esa actuación? Y eso ustedes no lo van a encontrar en cualquier libro, no lo van a encontrar en un manual técnico, en las palabras específicas, porque aunque existe, como lo mencionamos hace rato, el manual de cadena de custodia, los manuales de protocolos de investigación penal, donde se rigen cómo se debe hacer inspecciones de vehículos, inspecciones de personas, etcétera, etcétera, hay cosas que no están allí porque la realidad, la verdadera vivencia a veces supera tanto a lo que realmente ya tiene normada la ley y por ende toca que la experiencia, el empirismo de cada sujeto, de cada persona, sea la que estudie eso. Entonces fíjense que un artículo científico interesante sería el estudio de la conducta del funcionario a la hora de la intersección para evitar que se cometa un hecho punible o la continuación de un hecho punible. Pero para eso hay que manejar obviamente con propiedad la parte policial, la parte criminalística, la parte criminológica y determinar cuál es la postura que vas a tomar para orientar la investigación. Y por ello la segunda palabra clave que vamos a colocar y última de esta presentación va a ser el allanamiento excepcional. Entonces tenemos dos palabras claves, investigación penal y flagrancia, perdón, y allanamiento excepcional. Para cuando coloquen en el certificado esas dos palabras y puedan optar a ese certificado que con mucho cariño se les va a dar a los participantes de la presente ponencia. Finalmente, ya para concluir ya,
tomando en cuenta lo que dije inicialmente, la investigación penal es un tema muy especializado, muy profundo y no necesariamente un abogado, un criminalista, un criminólogo, un policía son los únicos que lo pueden realizar. Un artículo académico lo puede realizar un docente, lo puede realizar un politólogo, un sociólogo, pero para ello obviamente tiene que entender las posturas que se han hablado, las posturas que se han desarrollado y que todo esto es un mundo que está regido por diferentes ciencias y diferentes doctrinas que varían según la posición en la que se encuentre. Porque una cosa es la que puede decir el juez, otra cosa la que dice el fiscal y otra cosa la que dice el abogado. Y a veces los tres coinciden en un criterio y a veces los tres no coinciden en un criterio. Y eso es parte y puede ser sujeto de estudio en un artículo científico y para ello hay que tener claro esto en el momento de desarrollar una investigación de esa índole. De mi parte, concluyo con la ponencia. Le doy el pase al profesor Daniel. Si se encuentra ahí, voy a repetir las dos palabras nuevamente: flagrancia y allanamiento excepcional. Le doy el pase al profe Daniel para, por favor, si me puede leer las preguntas que haya captado y de esa manera responderlas y que todos podamos nutrirnos más de este pequeño seminario. Bien, gracias. Muchísimas gracias, mi estimado Magíster, por la disertación de la noche de hoy. Ha sido realmente fructífera, muy, muy interesante para los que no estamos en el área jurídica, penal o criminalística, ¿no? Voy a darle acceso a las personas para que puedan habilitar sus micrófonos. Veo algunas manos levantadas desde hace ya algún tiempo. En el chat nos han dejado pues comentarios relacionados a libros, a textos, a autores, incluso a disciplinas o parte de especialidades en la materia de investigación penal. Entonces, por acá voy a leer rápidamente los mensajes que nos dejan. Por ejemplo, Stephanie Sánchez pregunta: ¿qué puede recomendar usted para una vez escogido el ángulo o el rol de la triada que interviene en la investigación penal? Pregunta Stephanie Sánchez. Ajá, mi profe, ¿me podría repetir, por favor, la estructura? ¿Cuál es la estructura que Sí, podría sugerir para qué? para un artículo científico, una vez escogido el ángulo o el rol de la triada que interviene en la investigación penal. Ok, bien. En primer lugar, hay que aplicar la temática desde el punto de vista de la ciencia que usted va a estudiar, ¿sí? Porque usted puede decir, bueno, mi enfoque va a ser como un fiscal del Ministerio Público, ajá, pero el objeto de estudio suyo, la ciencia que va finalmente a desarrollar durante la disertación, durante el desarrollo del artículo científico, va a ser la criminología o la criminalística. Entonces usted tiene que para ello nutrirse de los autores que componen la criminología, que va a ser objeto de su estudio, o la criminalística, o de la ciencia del derecho. Y obviamente usted definiendo en primer lugar ya el rol y cuál es la ciencia, entonces va a empezar a buscar autores que conforman a esta ciencia y las teorías de estos autores, de estas corrientes que desarrollaron sobre en relación al sujeto de estudio. Por decir un ejemplo, usted me va a hablar de la teoría de la sanción penal, entonces vamos a hablar si del derecho penal mínimo, las teorías minimalistas del derecho penal, o si vamos a hablar de la aplicación del derecho máximo, o de las teorías de los derechos humanos. Entonces hay que ver qué autores han hablado sobre esto. Si lo vamos a hablar desde el punto de vista jurídico, ahora si usted quiere hablarlo desde el punto de vista criminológico, cómo yo abordo la investigación desde el punto de vista criminológico, bueno, qué autores me hablan sobre la conducta del delincuente, la justificación, si el delincuente operó con pleno conocimiento, si actuó con la intención imperiosa de cometer este hecho porque es su patología mental ser un asesino serial. Entonces, ya usted definiendo todo esto y tomando estas teorías que le van a servir de postura, pues obviamente le recomendaría a la persona, siempre les digo, que como todo nivel
que debe tener un artículo científico, pues tiene que buscar trabajos que sean relacionados con el nivel que se encuentre desarrollando el artículo y que ya hayan desarrollado parte de esa investigación, como es un ejemplo, un trabajo de grado de maestría, una tesis doctoral, local o nacional, que me habla, por decir un ejemplo, la teoría de las ventanas rotas, la teoría del árbol de frutos envenenados, si quisiéramos hablar de la teoría del derecho, que es parte del derecho probatorio y es una de las vértebras de la investigación penal, las pruebas, las evidencias que se colectan. Y así sucesivamente para poder finalmente llegar a la conclusión si usted logró abordar esa temática y darle una solución o no en ese artículo científico, o simplemente las conclusiones que va a arrojar y escoger cuáles van a ser las formas de analizar esta información. Listo, mi profe, ya puede pasar a la otra pregunta. Profe Daniel, ya puede pasar a la otra pregunta. No sé si me escuchas. Tenías la mano Ahí, levantada, no sé si vas a hacer una intervención. ajá, ahí te escucho. Ajá, puedes hablar, ahora sí. Listo, bueno. Acá Héctor hace un comentario, una afirmación, dice, la manera de abordar un sitio del suceso, hay que tener en cuenta qué sitio hay que abordar, ya sea abierto, cerrado o mixto, los cuales son distintas maneras a la hora de abordarlo. Dice Llueve Sujei Meléndez, ¿qué estructura debería tener un artículo científico cuando se aborda el tema penal? ¿Qué estructura debería tener un artículo científico cuando se aborda un tema penal? Bueno, lo de la estructura creo que ya lo respondí con la pregunta, la primera pregunta que prácticamente fue similar a esta, ¿no? Listo. No sé si algún otro participante desea hacerle alguna pregunta o alguna acotación relacionada a la temática de la noche de hoy. Recordando las palabras claves: allanamiento excepcional y fragancia. De repente se escribió mal la palabra, debe ser algún error del sistema que vi que lo dijo alguien por allí. Obviamente es flagrancia con L, de como el postre, flan, yo siempre lo digo así, de fla, con L, flagrancia, pero creo que fue el sistema que lo escribió mal. Pero es esa la palabra clave al compañero que preguntó. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, voy a ver si hay alguno de las otras personas que han aportado algo que de repente sea interesante decirlo. Profe, Por yo sí allí, tendría de pronto sí, una inquietud. Eh, ah, en claro, el pues, área de las ciencias penales, en el área de las ciencias jurídicas, ¿cuál es la metodología con mayor, digamos, predomina, ¿no? ¿El enfoque cuantitativo o el enfoque cualitativo? Desde su punto de vista, ¿cuál sería el ideal? ¿Sí? Teniendo en cuenta que pues, pueden haber eh, diferencias en las escenas o en las situaciones, pero sí sería interesante saber desde su punto de vista, claro está, cuál sería el ideal en este tipo de claro. investigaciones. Bueno, entiendo que cuando me decía o me haces la pregunta hablando de la ciencia jurídica, te refieres a la parte de la investigación penal, sí, o sea, el todo, de todo de lo que es el proceso de Sí, sí, investigación, ¿correcto? ¿Sí? sí. Ok.
Bueno, ahí hablaríamos internamente de las ciencias de esa triada, el derecho, la criminología y la criminalística. ¿Qué sucede con el derecho en particular? El derecho tiende a ser más cualitativo. Las investigaciones son más cualitativas en su gran mayoría, en el caso de lo que es el estudio propiamente del derecho. Pero si hablamos de la criminalística, particularmente la criminalística, el estudio de diferentes trabajos de grado a nivel metodológico siempre van a ser cuantitativos en su gran mayoría. ¿Por qué? Porque la criminalística estudia las circunstancias de modo en las que ocurrieron los hechos. Entonces la criminalística a través de diferentes estudios científicos, ¿sí? Análisis químicos, análisis morfológicos, análisis de diferente tipo, me va a determinar a través de estos análisis qué constituye una evidencia, cómo está compuesta, cuál es su secuencia de ADN molecular, etcétera. Entonces ahí hablamos de algo que va a ser cuantificado por números, por porcentaje. Fíjense por lo menos un ejemplo, en el caso de materia de drogas, en drogas hablamos de la pureza, en el caso de la cocaína, y esto lo hacen a través de una experticia química que realiza un experto químico que a través de esa ciencia criminalística me va a determinar si una panela de cocaína tiene tanto porcentaje de pureza. Entonces, mientras más alto su porcentaje tenga de pureza, se puede considerar que es más cocaína pura. Y no está ligada con bicarbonato de sodio o con besopotasio, etcétera. Cualquier tipo de ligue con los que pueden hacer ese tipo de cosas, o por lo menos como ocurre con lo que se le conoce como el crack, la piedra. Aquí se le dice piedra, en otros países le dicen crack, ¿sí? Que es como ya lo último, lo que raspan de la cocaína. Entonces, a través de un análisis químico, va a determinar el porcentaje o no que tiene de pureza esa piedra. Si eso lo llevamos a una parte académica, a un artículo científico, a juro tiene que hablar usted desde el punto de vista cuantitativo. Bueno, según varios especialistas, la mayor tasa de análisis para determinar cuando una droga es pura o no es del 60 al 70% en adelante. Un ejemplo. Y así sucesivamente. Ahora, si hablamos de la criminología yo diría que es más mixta, porque hablamos del estudio de esa conducta del delincuente y de la conducta de la víctima. Y para ello hablamos que hay que en algunos casos aplicar entrevistas y que a través de aplicar esas entrevistas o una observación directa, hablando de esas técnicas de investigación, usted va a determinar qué alto porcentaje de esas víctimas o del victimario o de victimarios que relacionan su conducta, ese tipo de conductas, se encasillan en un patrón psicológico en particular. Bueno, un ejemplo, de tantas investigaciones penales, tantos delincuentes que han cometido este hecho lo han hecho porque son de escasos recursos. Entonces su mente no se encuentra desarrollada apropiadamente porque no han recibido una buena alimentación. Y eso los conllevó a desarrollar patológicamente una enfermedad mental y desarrollar X patrón. Entonces eso es cuantitativo. Si hablamos de cualitativo, pues nos quedaríamos en las meras doctrinas, que qué dice la escuela sociológica de Nueva York, que qué dice la teoría criminológica clínica referente a la conducta del victimario, y así sucesivamente. Entonces depende de la ciencia en particular que habláramos de la tasa. Si usted, como les comento, si hablamos de derecho, la gran mayoría de los trabajos de derecho son cualitativos, casi todos, la gran mayoría, inclusive cualitativos y de tipo documental. Algunos que varían, algunos tienen otro tipo de investigaciones, ¿sí? Experimentales de campo, pero la mayoría son documentales. Entonces, depende de esa ciencia que conforme la investigación penal, habría una mayor tasa o no, pero más o menos es la posición que tengo en mi experiencia de cuáles son más cuantitativos y cuáles son más cualitativos. Excelente, Le, excelente. oh, ok, voy a ver de las de aquí de los Acá, últimos minutos se puso la gente muy interesada en la disertación. sí, no sé si alcanza a leer un mensaje que nos deja Néstor Castañeda, perdón, sobre Ajá. sí, si el derecho es una ciencia, ¿no? Desea saber cuál es su posición al respecto. Por supuesto que el derecho es una ciencia y es una ciencia humana. Claro que es una ciencia. Las ciencias jurídicas, las ciencias del derecho es una ciencia. Eso eso sí lo tengo muy claro. De hecho, aquí en Venezuela existen posgrado donde usted saca una maestría, una especialización, un doctorado y dice, por lo menos en mi caso, fui maestrante en la UNEFA
maestría en ciencias jurídicas. De repente en otro país le dicen las ciencias del derecho, pero siempre va a ser una ciencia. ¿Por qué? Porque es parte del estudio del comportamiento humano, porque eso es lo que estudia el derecho a la larga. Busca el estudio y regularización de la conducta humana a través de todas estas normas que están instituidas en el Estado para regular el comportamiento social en general. Pero obviamente es una ciencia, igual como es la criminología, igual como es la criminalística. Lo que yo más bien no comparto es que hay personas que de repente dicen, no, la criminología y la criminalística son auxiliares del derecho. No, mi postura es que la criminología es una ciencia y la criminalística es una ciencia y merecen el mismo respeto como la merecen las ciencias del derecho. Por eso un abogado y un criminalista tienen que tener el mismo respeto como lo tiene el criminólogo, porque para eso se prepara y se estudian en esas ciencias. Listo. Ahora, Antes, antes de darle el paso a Néstor que levantó la mano, hay un mensaje de Tony Velázquez, no sé si alcanzó a leerlo. ¿de quién? Tony Velázquez, Ajá, sí. voy a leerlo. Buenas noches, excelente disertación. Considero referir sobre la base de la última pregunta realizada en cuanto al enfoque metodológico para abordar la investigación, se debe considerar la fenomenología. Caso de estudio ante una flagrancia, la complicidad no necesaria en los delitos de homicidio. Abogado Tony Velázquez, Venezuela. Ajá, él trata, según lo que le entiendo, de exponer que el enfoque metodológico considera la fenomenología en primer lugar para poder abordar el estudio de la investigación penal. Y eso lo dije al principio, el estudio, en el caso del planteamiento del problema de ese artículo científico, obviamente tiene rasgos netamente fenomenológicos, porque el suceso que ocurre de un hecho punible es un fenómeno que está ocurriendo en la ciencia forense, en esas ciencias que conforman la investigación penal y que evidentemente va a ser el primer elemento que se va a tomar en consideración, y como él lo coloca en ejemplo, dice la flagrancia, y coloca un tema en particular, la complicidad no necesaria en los delitos de homicidio. Eso sería perfectamente un título para mí, en un artículo científico que daría bastante tema que cortar, el tema de la complicidad no necesaria, porque ya hablamos del grado de participación que tuvo la persona o no en el momento en que se cometió ese homicidio. Y es un tema para mí muy interesante y que sería parte de un artículo científico perfectamente. Listo, profe. Bueno, por acá nos siguen llegando mensajes. Héctor Lucambio, Maribal José, quien afirma que el derecho es una ciencia social. Excelente, pues lo felicitan por acá el participante Rogelio Mongelos. Y bueno, vamos a darle el pase a Néstor para que pueda participar. Adelante. Adelante. Muy Hola, ¿qué bien, tal? Buenas noches para todos los participantes. Excelente presentación, ponencia. Segunda vez, profe, que participo en una actividad con usted. Agradeciendo también al profe Daniel por la amplia, profunda y, por supuesto, eh, importante forma de unirnos, incluso con otros continentes, ¿no? A través de la organización que representa. Hacía la pregunta anteriormente, soy estudiante de Derecho en la actualidad, segundo año, pero soy maestrante en docencia universitaria y ok. mi trabajo de grado tiende a un estudio desde mi experiencia o desde mi praxis empírica como estudiante de Derecho en los términos de una universidad específica que no va a mencionar ahorita, venezolana por supuesto, No hay problema. en donde pública, ¿no? No privada, sino pública del territorio venezolano, en donde evalúo, no evalúo, perdón, discúlpenme,
extiendo mi investigación al hecho metodológico y las comprensiones ontológicas de la importancia científica del derecho, ¿sí? En mi investigación, que ya llevo aproximadamente 6 meses en este asunto, he conseguido muchísimos autores que me señalan que el derecho no es una ciencia, por eso quería saber su posición solamente, sino más bien una disciplina que articula eh, los propósitos metodológicos o de métodos específicamente de este campo social, académico y por supuesto de un orden, vamos a decirlo, ya, disculpen, es que me distraje por la niña, de un orden de ordenar nuestro sistema, ¿no? De buscar lo que sabemos que significa el derecho en los términos teóricos. Pero me gustaría, profe, más adelante, si puede dejarme su correo, quizás usted pueda ser una fuente para mí, porque de los que conozco y que me gustaría fuesen fuera de la universidad donde estoy estudiando este segundo año, pudiese yo contactarme con usted para ampliar un poco más por su experiencia como docente universitario. Mencionó que está en otros espacios o ha dado clases en varias universidades y me gustaría poderme entrevistar con usted. Pero incluso revisando algunos autores mexicanos y argentinos, me he conseguido mucho la palabra más bien disciplina, eh, que se apoya, por supuesto, en esos otros dos elementos que usted considera dentro de la triada de un hecho científico, ¿sí? Solamente si me puede dejar por allí su correo, yo, bueno, luego comunicarme con usted. Buenas noches. Bueno, buenas noches nuevamente. Muchas gracias por tu intervención. Qué bueno que estés estudiando Derecho. Por supuesto, voy a repetir mi correo. Bueno, lo voy a repetir, no lo voy a decir aquí, en este espacio, en este momento. ABG, abreviatura abogado, ABG, punto Marcos Rosso, R-O-Z-O, mi apellido, punto Z-E-T, arroba gmail.com. Repito, abg.marcosrosso.zet@gmail.com. Bien, sí, yo obviamente como todas las ciencias, bueno, como todas las corrientes, tienen sus pros y sus contras y hay gente que favorece, hay gente que ataca, hay gente que dice una postura y pone otra. Pero yo simplemente se lo pongo en reflexión a usted y a los oyentes en particular de si la ciencia, si el derecho es ciencia o no, es una disciplina, con lo siguiente. El derecho estudia diferentes internamente disciplinas propiamente dichas, ¿sí? Que hablan sobre ese comportamiento humano. Y por eso es que hay tantas ramas del derecho. Y el derecho está compuesto por muchas disciplinas y me constituye dogmas, una dogmática. Derecho en sí constituye una dogmática que es parte del desarrollo humano, que es una ciencia humana. Dentro de las grandes ciencias, ella se encuentra clasificada como una ciencia humana, porque estudia el comportamiento humano. Pero obviamente tiene esa característica de ser la ciencia del derecho por su composición, porque es parte fundamental del desarrollo humano. No es una ciencia, no es una disciplina sola, porque si fuese una disciplina sola no tuviera primero todo ese árbol, todo ese universo que conforma el derecho y fuese superditada a otra. Fíjate que colocándolo en contexto, imagínate el árbol de la ciencia, el árbol de la ciencia, el árbol de la ciencia, un árbol. Y el derecho, al igual que otras, como la química, la matemática, la biología, es el fruto que produce ese árbol. Y por ser sus frutos se llaman ciencias. Entonces, las ciencias matemáticas, las ciencias biológicas, las ciencias físicas, ¿sí? La ciencia del derecho. Mientras que las hojitas que componen a ese fruto, las ramitas que componen a ese árbol, van a ser las auxiliares, son las que permiten que salga ese fruto.
como por ejemplo, por ponerlo de ejemplo, podríamos hablar de las personas que tienden a realizar ciertos oficios que, aunque no sean netamente jurídicos, guardan parte de la relación con el derecho, como por lo menos la disciplina del funcionario público en un tribunal, ¿sí? ¿Cuál es el estudio del comportamiento del funcionario, la ciencia funcionarial o la disciplina funcionarial, mejor dicho? Entonces esa disciplina funcionarial es parte de esas hojitas, parte de esas ramitas que ayudan a que se conforme de esa ciencia del derecho y de su fruto, de lo que conoceríamos como nosotros como esas doctrinas judiciales. Por eso es que el derecho es una ciencia, porque es uno de los frutos de ese gran árbol llamado ciencia en el sentido más amplio de la palabra. Lo coloco como una metáfora de esta manera para que más o menos entiendas el por qué o cómo yo veo y puedo decir el derecho es una ciencia, como son las ciencias médicas dentro de ese gran árbol de la ciencia. ¿Por qué? Porque es el fruto, producto de eso, y a través de ese fruto se nutre la humanidad, porque el derecho ayuda a regular los comportamientos sociales, los comportamientos del ciudadano, los comportamientos humanos que se conforman en sociedad. Sin el derecho fuéramos animales prácticamente, y el derecho no existe solamente ahorita, ni solamente existe desde la época romana, cuando como tal nace las primeras leyes escritas, con la ley de las 12 tablas, no. Derecho existe desde que aquel emperador, aquel rey, aquel cacique, aquella máxima autoridad establecía reglas de patrones de comportamiento. Bueno, si usted hace esto, le vamos a cortar la mano, le vamos a cortar la lengua, lo vamos a decapitar, lo vamos a matar. Esa era la ley que aplicaba un rey. Entonces, eso es el derecho. El regular la conducta humana a través de reglas, de instituciones. Y esto por darlo de una manera muy sencilla. Bien. Entonces, esa es la razón por la que yo tengo esa postura. Por aquí pregunta Jorge Alberto, ¿qué tipo de ciencia del derecho? Ya lo dije, una ciencia humana, una ciencia social, también se le podría decir que tiene parte de la ciencia social, pero es una ciencia humana. En el sentido más amplio de la palabra es una ciencia humana. La, ¿Qué diferencia entre las ciencias del derecho con las ciencias políticas? Las ciencias políticas me habla sobre las estructuras de gobierno, las estructuras que componen a un Estado y cómo éstas permiten el funcionamiento, hablándolo desde la relación del Estado con los ciudadanos y de la relación del ciudadano con el ciudadano. La relación del ciudadano con el Estado, corrijo. Entonces, mientras que el derecho me regula el comportamiento en el sentido más extenso de la palabra. Por aquí Jonathan, creo que... Ah, sí, hizo la pregunta más arriba. Habla de Marx. Sí, yo refería a Karl Marx por cuando hablé sobre las diferentes corrientes que integran las doctrinas del derecho. Y obviamente Marx es una figura que es estudiada y lo estudié muchas ocasiones porque pues era parte del estudio necesario para la conformación del pensum, ¿no? De la carrera del abogado. Y obviamente a pesar de que él es filósofo, si vamos a hablar del sentido estricto de la palabra, que fue lo que él hizo, que fue filosofar sobre la parte económica, sociológica, y a través de este filosofar, desarrolla sus diferentes teorías, pues evidentemente el hablarme sobre esa lucha del proletariado, esa lucha de la clase baja por las clases más altas, de que todos somos iguales, de que las clases altas hostigan o esclavizan a la clase trabajadora y todo eso, pues evidentemente hablamos, en ese caso lo que él más hizo referencia fue de la desigualdad que hay a los ojos de la ley referente a eso, y pues obviamente Marx fue estudiado
o es estudiado en las ciencias del derecho precisamente por esos aportes que él hizo desde ese punto de vista y que por ello se toma como parte de esas corrientes que son partidarias en ese sentido, desde el punto de vista jurídico, y que comulgan con él, ¿sí? Por eso fue que lo mencioné, pero en la parte de investigación penal no es que él guarda relación realmente, simplemente lo mencioné en cuanto a lo que es la ciencia del derecho y sus estudios. Tal vez si llegaste tarde no escuchaste ese pedacito. Ajá. ¿Qué programas de análisis cualitativos de datos nos recomiendan para utilizar? Programas de análisis cualitativos de datos. Discúlpame, no sé si tú me estás hablando de programas de análisis cuantitativos realmente, porque pues el análisis cualitativo lo hace el mismo autor, y esa es la gran diferencia de la parte cuantitativa, que la cuantitativa precisamente cuantifica en números los datos que son obtenidos, mientras que en la cualitativa los datos son analizados por el mismo autor y es el autor que da su postura. Entonces no sé si de repente expresaste mal la pregunta o la expresaste así, ¿no? Sería bueno que por favor lo aclararas. Aquí preguntan, ¿cuándo es la parte de la publicación en revistas especializadas en investigación penal? ¿Cuándo es la parte de la publicación? Me imagino que esa fue la pregunta. ¿Cuándo es la parte? Sí, no, ya llegaste tarde. Tenemos hablando de las 8:10 más o menos. Tenemos más de una horita hablando, Benito. Casi 2 horas. El análisis de la coyuntura puede ser aplicado en cualquier estudio. Sí, claro, claro. Las coyunturas pueden ser aplicadas. Podemos hablar de, en cuanto a la investigación penal, la forma en la cual el funcionario realiza la investigación y cómo el fiscal la quiere orientar y cómo se crea una coyuntura donde el policía, el funcionario policial quiere realizar la investigación de una manera y el fiscal quiere ya la investigación de otra. Claro que va a haber una coyuntura y en cualquier ciencia puede haberla. Ajá, estoy subiendo porque yo sé que había otras preguntas. Héctor, Héctor dijo, profe, sería muy bueno el saber sobre el manual único de cadena de custodia para la manipulación de evidencia, el cual muchos que carecen sobre dicha manipulación y terminan alterando contaminada. En la investigación penal, aquí en Venezuela y en muchos otros países los hay, pero aquí en Venezuela hay un manual único de cadena de custodia que está suscrito por diferentes organismos. Eso hace rato yo lo comenté, pero hablando más puntualmente ahí se me establece las cuatro maneras en las cuales se puede obtener una evidencia que ha sido colectada de diferentes maneras y cuáles son los pasos en los cuales se debe dar el tratamiento de esta evidencia y cuál es la planilla y el llenado correspondiente de la misma para que tenga validez jurídica en cuanto a dicha colección. ¿Por qué? Porque si vemos el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, no me dice este código qué compone esa cadena de custodia en cuanto a esas particularidades o cómo tiene que estar llenada esa planilla, ¿no? No menciona ni siquiera eso. Eso está regido por ese manual y por eso es que es muy importante establecer esa particularidad, pero pues por el tema o la temática que se desarrolló, pues no profundicé mucho a ello, Héctor, pero sí que obviamente es algo muy importante. Buenas noches, excelente disertación. Considero referir sobre la base de la última pregunta realizada en cuanto al enfoque metodológico para abordar la investigación. Ya esa la hizo hace rato Tony. Desde mi punto de vista considero que es más provechoso realizando artículos científicos de las experiencias en el uso de artículos dentro de la vida profesional.
De allí, luego justificar cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de los jueces, servirá mucho más que las leyes sean ajustadas a la realidad, más no letra muerta. Lo dijo la compañera Gisela Maribel. Muy bonito el aporte y ciertamente yo parto desde el hecho de que el autor del artículo científico lo primero que tiene que tener en cuenta es su experiencia. En ese aspecto podría decirse que yo soy más empírico porque la experiencia muchas veces le ayuda a comprender eso que ya está en la teoría y abordar en primer lugar el problema pensando desde nuestra experiencia nos ayuda a comprender después que leemos la teoría si esa experiencia es bien aprendida o es una experiencia que realmente no permite que se hagan las cosas como deben ser. Por eso que es muy interesante lo que dijo la compañera Gisela. Karine, felicitaciones, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Las palabras clave, flagrancia y allanamiento excepcional. Correcto, esas son las palabras claves. Isidro Cruz, en el derecho penal afecta la poca capacitación de los primeros respondientes. ¿De qué forma? Los primeros respondientes. El derecho penal afecta la poca capacitación. Si el compañero Isidro está todavía no se ha retirado y puede expresar la pregunta, pues por favor levanta la mano para que el profe Daniel lea el pase. Bueno, creo que ya de todas las que he subido, ya llegamos al punto de lo que ya el profe Daniel hace rato había comentado. Profe Daniel, ¿levantó la mano el compañero Isidro de casualidad? No. No, Néstor tenía la mano levantada, no sé si iba a hacer alguna intervención o fue Sí, algún error, no sé. sí, ¿se me escucha? Sí, te Sí, escuchamos. sí, era en términos de la pregunta que hizo uno de los participantes, referente al análisis de los datos cualitativos. Eh, Hace poco tuve una experiencia, nunca la había llevado a cabo. Eh, yo comencé ese fue un trabajo donde tutoré, eh, y fue con Atlas TIC, ¿no? Quizás con Atlas TIC, partiendo de unas categorías, yo lo llamo categorías a priorísticas, ¿no? Eh, Se puede conseguir en ese análisis eh, algunas cosas interesantes y se puede, o sea, con Atlas TIC puedes conseguir análisis interesantes que pueden incluso desmontar categorías, que fue lo que sucedió en nuestra investigación, ¿no? Eh, Quizás el profe Daniel con su experiencia sociológica también pueda tener algún tipo de experiencia o haya tenido ya alguna experiencia, sí, esa es la palabra, experiencia con Atlas TIC, ¿no? Pero me parece que es uno como de los más innovadores de los últimos programas que por allí. Pues, profe Daniel, si quiere comentar algo, con muchísimo gusto lo puede hacer. Lo que sí iba a comentar era que entonces yo entendí mal la formulación de la pregunta de la compañera, la comprendió mejor el compañero Néstor, pero es que realmente usar Atlas-TIC eso es para un trabajo de grado ya, o sea, para una tesis doctoral, no para una redacción de un artículo científico. Desde mi posición no lo veo un poco complicado utilizar el programa porque pues no son cosas que necesariamente vayan a ir dentro del artículo científico. No obstante, como le digo, pues el profe Daniel sí tiene algo que comentar con muchísimo gusto porque pues de repente hasta yo mismo perfecciono ese conocimiento. Sí, relacionado a los software, ahí incluso la compañera mencionaba eh, el Max QDA, que también lo he escuchado, muy poco lo he utilizado. Atlas TIC es una herramienta muy potente y recientemente incluso eh, se le agregó un complemento con relación a la inteligencia artificial que permite de alguna manera la interpretación sea un poco más fácil al momento de... Eso normalmente lo utilizamos cuando tenemos entrevistas, cuando son trabajos de fenomenología. Queremos, no sé, saber cuál es la palabra que más se utiliza en un documento, en una entrevista, qué sé yo. Eh,
pero realmente para un artículo científico, o sea, si está haciendo un trabajo de una tesis, pues el resultado que tú tengas, obviamente lo puedes publicar en un artículo científico. Pero yo en lo personal muy poco lo utilizaría porque un artículo científico es producto de una investigación, ¿no? En todo caso, sería interesante cuando uno hace una revisión documental, también puede pasar los artículos, perdón, los textos en PDF bajo esta herramienta y te permite crear una nube de palabras y a partir de esa nube de palabras tú te das cuenta cuál fue la palabra que más se utilizó y bueno, vas categorizando y vas haciendo todo el proceso de subcategorías y todo lo demás. Pero sí, es una herramienta muy, muy interesante y muy, muy buena. Bueno, Ajá. ¿Sí? Que no, que lo que iba a comentar era que efectivamente entonces compartimos ese mismo pensamiento de que para un artículo científico como es producto de una investigación ya previamente hecha, no le vería la necesidad de usar ese programa. Aunque en mi particular yo no tiendo a usar ese tipo de programa porque lo hago como decimos a la antigüita todavía en ese aspecto, pero es válido utilizarlos en caso de Atlas T para allá para una tesis doctoral sobre todo, donde hay gran cantidad de datos, donde hay tanta cantidad de informantes clave y tal cosas, pues sí, obviamente ayudar a la categorización de esta información, como lo comentó hace rato el compañero Néstor, y pues evidentemente eso ayuda mucho, ¿no? En ese aspecto a depurar y a organizar. ¿Qué ibas a decir, profe Daniel? No, ya hemos llegado a las 2 horas del seminario de la noche de hoy. Espero hayan recibido los certificados por aquí. Me rebotó uno que lo vi la participación del compañero en el grupo. Se llama Héctor Lucambio. El correo lo rebotó. Imagino que lo escribió mal. Por favor, verificarlo para que pueda llegarle su certificado. De lo contrario, no le va a llegar. Entonces, era pues participarle eso. Ya comparto nuevamente, Yulisa, el enlace de la asistencia de hoy. Y bueno, en relación a las próximas capacitaciones, pues eso depende también de las personas que desean aportar a la comunidad. Hay muchas personas como por ejemplo el profesor Marcos, quien está sirviéndonos en la noche de hoy. Y bueno, este espacio es para todos. Si alguno de los presentes tiene alguna experiencia, experticia en algún tema en particular que sea, no sé, pertinente, actual, necesario para la comunidad, pues puede hablar conmigo y nosotros gestionamos la parte logística para este tipo de eventos. ¿Okay? Entonces, muchísimas gracias. ¿Alguna palabra para el cierre de la noche de hoy, mi estimado profesor? Sí, estaba leyendo ahí rápidamente, una compañera Carmen dijo que cómo ayudaban los protocolos de la cadena de custodia en la investigación penal. Evidentemente ayuda muchísimo. El detalle está en lo siguiente. Voy a comentarlo aquí en Venezuela, no sé en otros países ya esa realidad, porque yo no voy a decir que he litigado en otros países, porque no he litigado en otros países, porque evidentemente tendría que ser abogado de otro país, ¿sí? He estado en otros países un par de veces como experto en ciertas materias en particular, pero eso es otra cosa, no ejerciendo como abogado. ¿Por qué digo esto? Porque en la ley adjetiva, en la ley procesal, código orgánico procesal penal, pues sí, evidentemente se estipula que hay una cadena de custodia que me dice que hay que inspeccionar el lugar o el sitio del suceso, hay que asegurarlo, hay que fijar, colectar, etiquetar, embalar, etiquetar, rotular y trasladar. ¿Ya? Pero es en los protocolos de cadena de custodia, en esos manuales, que me dice cómo es la manera en que se deben hacer esos pasos y no toda la forma en la que se colecta la evidencia se va a realizar como dice la ley. ¿Por qué? Porque resulta que hay evidencias del tipo que son derivadas, que son evidencias obtenidas de otra evidencia y que se va a saltar esos otros pasos. Entonces, el abogado, el juez, el fiscal, que no sepa esto, pues de repente pasa por alto vicios
nulidades del proceso penal que podrían favorecer o que podrían perjudicar a el imputado o al acusado, al investigado. En el caso del fiscal, eso le podría generar eventualmente que la defensa le solicite una nulidad al juez por vía excepcional porque quebrantó los protocolos que están contemplados en la ley para la colección de evidencia. Y una nulidad, pues, dependiendo de lo que desea el juez, puede o retrotraer el proceso a un estado fase del mismo o simplemente decretar un sobreseimiento a favor del imputado. Y de repente es un imputado que sí merezca una responsabilidad penal. Entonces, pues también depende del juez si conoce o no conoce esto, porque si más nada nos sujetamos a lo que dice la ley, vamos a quedar en la parte criminalística, particularmente esa, con un desconocimiento a tantas cosas que son importantes saber al momento de un proceso penal, que pueden tanto ayudar para la defensa como pueden ayudar al fiscal al momento de acusar y obviamente ayudar al juez al momento de discernir a través de sus máximas de experiencia cuál es la decisión correcta para el esclarecimiento de los hechos y dar justicia a las partes. Por ello, recapitulo nuevamente, esto es algo muy amplio y la especialidad depende de cómo la persona vaya a estudiar cada uno de los particulares de la evidencia. Por ahí dijo el compañero Carlos Alcántara, hay mucha debilidad por parte de algunos funcionarios, ejemplo, la planilla de transferencia, muchas veces no cumplen con la norma. Me refiero a la cadena de custodia, sí. La planilla de transferencia, que es parte de los anexos de la planilla de cadena de custodia, muchas veces ni siquiera son llenados, sino siguen llenando la cadena de custodia como si fuese más nada, es lo único que conforma parte de esa planilla y no lo es. Pero ese es el desconocimiento técnico, como les comenté. Si el abogado no sabe esto, con esto puede defender a su cliente, pero no lo hace porque no lo sabe. Y el fiscal con eso de repente puede ejercer, dependiendo del caso, ciertas actuaciones, pero tampoco lo hace porque no lo sabe. Entonces eso depende de la preparación de cada quien. Y pues aquí estamos en un espacio, ya ahorita quedan 40 personas, pero llegamos casi 70 personas, un espacio que se dispuso gracias a la plataforma Plagis de forma gratuita, con certificado gratuito, y está aquí el conocimiento para que cada quien se apropie, y quién sabe cuántos abogados y cuántos policías, cuántos funcionarios habrá dentro de la audiencia, pero de todas estas personas, cada uno queda dentro de sí seguir ampliando y profundizando andragógicamente los temas para de repente reforzar y pues obviamente en algún otro espacio nos encontraremos. Depende de cada quien su formación. El conocimiento está ahí, como yo siempre se lo digo a mis estudiantes. Cada quien elige si se apropia de él o no. De verdad, muchas gracias a todos sobre todo los que se quedaron aquí hasta lo último, repitiendo las palabras clave, flagrancia y allanamiento excepcional. Muchas felicidades a quienes han participado y obtenido este conocimiento, agradeciendo también las intervenciones. Les repito mi correo, abg de abogado, marcosrosso.zet@gmail.com. No me gusta irme cortando a nadie, así que, profe Daniel, disculpe, juraría que vi una mano levantada. Por favor, no quiero irme sin que la persona que levantó la mano hablara. Por favor, mira a ver. Sí, levantaron la mano, pero ya la bajaron. Ah, bueno, está bien. Entonces, con muchísimo gusto, me pueden escribir al privado, al correo o por el teléfono celular que el profe Daniel lo envía. Rápidamente, pues yo soy docente con 12 años de experiencia de pregrado, 8 de posgrado, tengo diversos estudios, soy tutor de trabajo de grado hasta este momento. Cuando tenga el título de doctorado en la mano, pues seré también tutor de tesis doctorales, pero en algún momento será eso. Quedo a sus órdenes, cualquier cosita, y nos veremos en otro espacio. Nuevamente muchas gracias por acompañarme, que Dios me lo bendiga y que tengan unas muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias a la audiencia por estar hasta este momento. Y bueno, agradecerles por su presencia y nos veremos entonces en una nueva oportunidad.
Muchísimas gracias, que tengan excelente noche y reparador descanso. Hasta luego.